Hola, buen día. Mi nombre es Heidi Bobadilla y vamos a hablar de las evaluaciones en neurología. Vamos a empezar con una breve introducción. En los últimos años ha existido un aumento de la demanda de exploraciones neuropsicológicas, tanto en personas que han sufrido un daño orgánico conocido, como en pacientes con diferentes patologías psiquiátricas en la que existe sospecha de una disfunción cerebral, por ejemplo. El objetivo fundamental de estas evaluaciones ya no se centra exclusivamente en identificar una posible alteración de las funciones reguladas por la corteza cerebral, sino que se dirige cada vez más hacia las necesidades de tratamiento que tienen las personas afectadas por alteraciones en las funciones cerebrales superiores, lo que permite entender la importancia creciente de los programas de rehabilitación neuropsicológica como un recurso terapéutico cada vez más necesario, no solo en México, sino en todo el mundo. La importancia de estas escalas también radica en que se aplican a nivel mundial. Entonces esto a un equipo multidisciplinario le da la certeza de que están hablando básicamente de lo mismo. Ahora, dentro de las principales escalas que evalúan el examen neurológico, tenemos las escalas que miden la intensidad del coma y de estados con alteración de conciencia. Estas escalas, ¿por qué son importantes? Son importantes para graduar la intensidad de la afectación, monitorear la evolución y evaluar la capacidad pronóstica de la misma, así como valorar el estado de la conciencia de los pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares u otras etiologías del coma y de la alteración de la conciencia. Entonces, para medir este tipo de daños tenemos el más común, que es la escala de Glasgow, que es probablemente la escala más utilizada. Se creó originalmente para valorar a los pacientes que habían sufrido un traumatismo cráneoencefálico. Posteriormente se ha aplicado a otros cuadros neurológicos, utilizándose incluso el ictus y en comas de etiología no traumática. Se usa en grupo de estudio de las enfermedades cerebrovasculares. Su sencillez, como lo pueden ver, aquí está la valoración que se hace, facilita su utilización incluso entre personal no médico. Su puntuación, final proviene de 3 grupos puntuables de manera independiente que evalúan por ejemplo, estos son los 3 grupos. Uno evalúa la apertura de los ojos, otro la respuesta verbal y otro la respuesta motora. Entonces, dependiendo de lo que haga el paciente, es la valoración que se le va a dar. Y va de 4 a 1 en la apertura de ojos, de 5 a 1 en la respuesta verbal y de 6 a 1 en la respuesta motora. Entonces, con esta puntuación podemos revisar la intensidad del coma o del estado de alteración de conciencia que tiene nuestro paciente. Esta escala tiene algunas limitaciones. Tiene solo 3 variables determinantes de la intensidad del coma y precisa de repeticiones para mayor fiabilidad, es decir, se le tiene que hacer varias veces al paciente para que la prueba sea confiable. Su validez es limitada en casos de pacientes con trastornos del lenguaje, hinchazón de ojos o asimetrías motoras. Estas limitaciones han llevado a utilizarse otras escalas, algunas como la Reaction Level Scale, tiene una adecuada validez y fiabilidad. Ahora, si revisamos como terapeutas ocupacionales las escalas que miden qué tan funcional es un paciente en sus actividades básicas de la vida diaria o en sus actividades instrumentales de la vida diaria, tenemos varias escalas. El primero es el índice de independencia de Katz. Este índice son escalas diseñadas para detectar alteraciones aparentes de la capacidad funcional mediante la información referida por el encuestado o allegados, fundamentalmente en ambientes clínicos. El programa evalúa la puntuación final y clasifica al enfermo en 3 grados de incapacidad. Esta evaluación se puede hacer, por ejemplo, como una evaluación funcional en la vejez,
cuando la persona vive, por ejemplo, el paciente vive solo y su familia quiere saber si todavía puede seguir viviendo solo y llevar a cabo sus actividades básicas o las instrumentales, o cuando hay alguna patología o empieza a haber alguna patología como el Alzheimer o el Parkinson. Entonces, por ejemplo, el índice de independencia de CATS sobre todo está basado en actividades básicas de la vida diaria y tiene básicamente 6 rubros. Qué tan independiente es para lavarse, para vestirse, para ir al retrete, de movilidad funcional, de continencia de esfínteres y de alimentación. Entonces aquí el evaluador va a tomar en cuenta estos criterios para poderlo evaluar, ya sea que le va a asignar una A, una B, una C, una D, dependiendo de lo que observe. Es muy importante que estas valoraciones se lleven a cabo en el espacio en el que normalmente la persona lleva a cabo sus actividades, porque ahí podemos darnos cuenta si es un tema de funcionalidad o si lo que está sucediendo es que el espacio se podría adecuar para que fuera mucho más funcional para la persona. Después, dentro de ese mismo rubro de escalas, tenemos la escala de las actividades instrumentales de la vida diaria de Layton y Brody. Y la valoración, aquí lo que se hace es una valoración de autocuidado y movilidad como actividades primarias de la persona que permiten una independencia elemental y vivir sin necesitar ayuda en el domicilio. Es una escala de autocuidado físico, gradúa en 7 niveles y tiene buena fiabilidad y validez. Son escalas diseñadas para detectar alteraciones aparentes de la capacidad funcional mediante la información referida por el encuestado o allegados fundamentalmente en ambientes clínicos. Entonces aquí podemos ver que no mide tanto las actividades básicas de la vida diaria, sino más bien se va a las instrumentales. Aquí se evalúa la capacidad de usar el teléfono de la persona, la capacidad de hacer compras, de la preparación de la comida, del cuidado de la casa, del lavado de ropa, del uso de medios de transporte, de la responsabilidad respecto a su medicación en caso de que la persona muestre una patología, como lo comentábamos, como el Alzheimer, como el Parkinson o como la esquizofrenia. En esos casos se tiene que evaluar qué tan responsable es el paciente de llevar a cabo su medicación. Y por último, la administración de su economía. Ahora, otro tipo de escalas de evaluación son los déficits focales. En este rubro se encuentra la escala de la intensidad de la afasia de Boston. En este tipo de escalas es fundamental la utilización de un sistema de cuantificación de las alteraciones neurológicas encontradas en la exploración. Y existen varias escalas aplicables a las alteraciones en los pares craneales, sistema motor, extrapiramidal o el dolor. En este caso nos vamos a basar vamos a revisar la escala de la intensidad de la afasia de Boston. Es una herramienta habitual en el ámbito de la logopeda. Sirve para evaluar una posible afasia y trastornos relacionados a esta. A partir de ello nos puede servir para realizar un buen plan de rehabilitación e intervención. El test evalúa el habla de conversación y exposición, la comprensión auditiva, la expresión oral, la comprensión del lenguaje escrito y finalmente la escritura. Entonces se puede llevar a cabo tanto en niños, por ejemplo, que tienen dificultades del habla, como en personas que hayan sufrido un traumatismo, que hayan tenido alguna afectación en el habla. Esta escala de intensidad lo que mide es del 1 al 5 y mide si definitivamente hay ausencia de habla o comprensión auditiva, es 0. La comunicación se efectúa totalmente a partir de expresiones incompletas, necesidad de inferencia, preguntas y adivinación por parte del oyente. Se le califica como un 1.
El paciente puede, con la ayuda del examinador, mantener una conversación sobre temas familiares. 2. El paciente puede referir prácticamente a todos los problemas de la vida diaria con muy pequeña ayuda o casi nada. Se le evalúa con un 3. Y hay alguna pérdida obvia de fluidez en el habla, como 4. Y si hay mínimos deterioros, como 5. Entonces, con todas estas mediciones podemos concluir que desde la terapia ocupacional se puede intervenir haciendo que el número de dependientes o de dependencias del paciente sea menor y, por supuesto, ocupándonos de la esencia de nuestra profesión, la búsqueda de la autonomía funcional y el desarrollo de actividades de la vida diaria. A ello le agregaría el bienestar del paciente. Asimismo, se puede intervenir en el desarrollo de la independencia funcional, interviniendo en afecciones neurológicas desde la infancia. La patología neurológica o la disfunción física son enfermedades que, al pasar por diferentes estadios y tratamientos, puede dejar secuelas muy diferentes. Pero desde el inicio de la enfermedad hasta el final, la persona sufre cambios en sus actividades cotidianas y presenta dificultades en alguna de las áreas ocupacionales. Al poder medir y cuantificar el daño neurológico en cualquier tipo de patología, un equipo multidisciplinario puede llevar a cabo una intervención más exitosa. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.